el mamut nace también como de la poesía, que es un nicho, y mi ambición es que ese nicho se expanda muchísimo, como poder llevarlo a otro nivel de masividad y de llegada, y que, o sea, vos del mamut, si estás como dispuesto a comerte el flash, te podés ir con una buena data, ¿viste? Como de alguien que está leyendo y, ¿viste? Y te marca en algo. Entonces creo que va por ahí, por poder expandir, ¿viste? Y ir sembrando la poesía como por distintos lados. Creo que es eso lo que siempre tuvimos ahí. Hermoso. Como motor. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque, como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Nacido, criado e instaladísimo en Buenos Aires, en el barrio de Florida más precisamente, Toti es el menor de 5 hermanos. En el año 2018 arrancó junto a Simur, su socio, El Mamut, el icónico evento de poesía, parrilla y perreo que hoy lleva más de 100 ediciones y mueve adeptos y fans como una religión. Su primera edición fue en un jardín de Florida para un puñado de amigos y hoy es el evento de poesía más grande del mundo. En este episodio hablamos sobre la búsqueda extenuante de lo que uno quiere hacer en la vida, digo entre comillas, el respeto por los ritmos propios que casi siempre van a destiempo de las expectativas ajenas y la importancia de hacer junto a otros, socios y colegas que te inspiran y te nutren. Con ustedes, Toti Toer. Toti Toer, bienvenido, gracias por estar acá en Circuitos Inusuales. Por favor, gracias por invitarme. Un placer. Vamos a arrancar con la primera pregunta que hacemos siempre, que es ¿de dónde venís? Bien, vengo del barrio de Florida, que es donde siempre viví y sigo viviendo. De una familia, mis padres son pediatras, ambos. Tengo 4 hermanos, o sea, una familia muy numerosa. Y fui a un colegio que creo que por ahí es bastante distinto, que es de pedagogía Waldorf, muy enfocado en el arte y en humanidades. Y eso, como que siempre vivía a la vuelta del colegio, entonces siempre éramos muchos hermanos, muchos amigos que venían después del colegio. Como que vengo de eso, medio como una tribu de amigos de mis hermanos. Como que siempre había cruces y creo que vengo de ahí, es algo que mantuve a lo largo del tiempo. Qué lindo. Se me ocurre que es como mucho movimiento, mucha multitud de como congregación, ¿no? Como el encuentro de cuando en las familias numerosas pasa que siempre hay alguien en la casa y eso es divertido. Sí. ¿Vos que sos el más chico, el más grande, el del medio? Soy el anteúltimo, tengo una hermana más chica. Ah, bien. Y bueno, una de las preguntas que solemos hacer que tiene que ver cómo fue tu vínculo con el arte, ya me la contestaste, pero si querés contar un poquito más, cómo fue tu vínculo con la expresión o con el arte en un momento más difícil como puede ser la adolescencia. Sí, y fue muy a través, como decía antes, del colegio, que teníamos materias muy enfocadas en el arte, talleres, hacíamos cosas como en madera, en arcilla, como muy manual todo. Entonces creo que mi conexión inicial fue como medio indirecta, ¿viste? Como sin saber lo que eso era arte, ¿viste? Claro. Como, no sé, para mí era ir al colegio. Claro. Entonces creo que en un principio fue por ahí, quizás más en mi infancia, y en la adolescencia creo que por donde más conecté fue con la música. Como que siempre mi sueño era, ¿viste? Como tener una banda de rock, irme de gira, como que mi hermano es músico y es bastante más grande que yo, entonces Mirá. Lo veía ahí como medio un ícono. Claro. Y yo quería seguir eso, ¿viste? Como tocar la guitarra y ir a tocar a lugares. Entonces creo que fue medio por ahí como mi conexión inicial o
o lo que me empezó a llamar la atención del arte. ¿Y cómo surge? O sea, terminaste el colegio, no tengo idea si estudiaste, sino qué estudiaste y cómo llega Mamut a tu vida. Arranqué, sí, reboté por muchas carreras. La primera fue diseño, imagen y sonido, pero porque no sabía qué hacer, ¿viste? Como que, bueno, mi viejo médico bastante estricto, bueno, tenés que estudiar algo, y fui ahí, pero... ¿Cuántos años? O sea, ¿al toque de terminar el colegio? Sí, al toque. Pero eso, hice medio CBC. Y después reboté bastante, pero siempre como cercano a la imagen, a la creatividad. Estudié publicidad también y no terminé. Como mucho ahí desconcierto, estudiando más porque me obligaban que otra cosa. Y terminé estudiando en la Escuela de Creativos Publicitarios, ahí en la escuelita, más de grande, y fue un lugar que la verdad me sirvió mucho. Por más que después no trabajé en ninguna agencia ni nada, como que no conecté tanto con ese lado, pero a nivel como procesos creativos me sumó mucho. Está buenísimo. ¿Y la terminaste esa? Sí, ahí sí. Ajá. Pero era cortita y era bastante llevadero. Más parecido a mi colegio, medio Claro, libre, ¿viste? Como que claro. no tenía parciales y todo eso que a mí me... Que era clave. Claro, mucha libertad. Está muy bien. Y después, en lo que es laboral, se me hace que también debes haber tenido como una variedad importante de laburos o de cosas, de changas o laburos, o hasta que salió el Mamut. ¿Cómo fue toda esa previa? Sí. De hecho, yo creo que mi llegada más al mundo de la producción y el arte fue... la producción fue más de chico, pero del arte sí fue con el Mamut, que fue como a los 27, 28 años. Ok. Entonces, como desde que terminé el colegio, no sé, mi primer trabajo fue repartir panfletos una semana, y dije, no, esto no puedo hacerlo. Y después al toque empecé a trabajar en una agencia de comunicación que hacía eventos, y ahí estuve como 5 años. Ah, mirá. Sí. Entonces lo que es eventos siempre lo tuve como muy, muy incorporado, y siempre me interesó, me divertía. ¿Qué es lo que más te atrae o te convoca de todo lo que es la producción de un evento? Y yo soy alguien como muy ordenado y como previsor, y creo que toda esa parte me divierte. No sé si me divierte, pero me sale fácil. Claro. Como que ya desde el colegio era el que, cuando teníamos que organizar una salida con amigos, llamaba uno por uno, no había celular todavía, entonces me sabía todos los números de teléfono de memoria, y te llamaba a las casas. Entonces, como todo ese proceso de organizar algo siempre me fue natural. Claro. Entonces, nada, me salía bien y me divertía eso, como una idea después la llevamos, porque eran eventos muy grandes los que hacíamos en este trabajo, ¿viste? Como en La Rural, lugares así. Entonces, ver algo que se llevaba a cabo a partir de una idea, ¿viste? Y terminar siendo algo tan grande, creo que era lo que me gustaba. ¿Qué querías hacer de chico cuando fueras grande? Y de chico siempre fui, mi viejo muy futbolero, y yo, ¿viste? Tenía como ese sueño, jugar al fútbol todo el día. Después, más de grande, más lo que te decía, ¿viste? Por ahí mi hermano, como conectar con la música. Pero hubo algún momento que dijiste, quiero ser futbolista y quiero ser músico, o coqueteabas con la idea, pero nunca... Futbolista un poco más, pero hasta ahí, ¿viste? Como yo siempre medio que iba hasta ahí, me cuesta como sumergirme. Claro. Entonces tenía la idea, pero quedaba a medias. Quería ser una estrella de rock, pero no tocaba 2 acordes en la guitarra, ¿viste? Como, sí, la parte más disciplinada de No, eso no lo tengo incorporado. Claro. Me divertía por ahí la parte de irme de gira con amigos, ¿viste? Claro. ¿Y quién dirías que fue la primera persona que creyó en vos? Yo creo que hay 2 momentos. Por ahí más de chico, a pesar de que quizás mi viejo era como decía antes, ¿viste? Algo más estructurado, más que venía del mundo de la medicina.
como que todo el recuerdo que él siempre vio en mí algo como más creativo. Y me acuerdo que cuando mi viejo leía el diario todos los días, cuando había una nota relacionada a algo creativo, la cortaba y me la daba, ¿viste? Y yo en el momento mucha bola no le daba, pero las leía, ¿eh? Y me sentía identificado. Entonces creo que ahí él algo veía. Y después, más de grande, o por ahí en la etapa del Mamut, creo que Simur, que es mi socio con el que creamos el Mamut, nosotros no éramos amigos, como nos habíamos visto pocas veces. Mirá. Entonces creo que ahí fue como más creer, ¿viste? En algo que no tenía muchos fundamentos. ¿Cómo fue el Mamut? ¿Cómo surge? Contame eso. ¿Cómo lo conoces a Simur y cómo surge el Mamut? A Simur lo conozco, yo después me fui de la casa de mis viejos y me fui a vivir a una casa como grande con 2 amigos y una amiga. Y muy cerca de nuestra casa había otra casa igual, era como en Florida se había armado algo muy ahí de comunidad entre las distintas casas, que era toda gente muy el palo de la actuación, de la música, como muy, muy del arte. Entonces se daban encuentros, estábamos como todos muy, muy entusiasmados con eso que se generaba y nos juntábamos todos los días y ahí lo conocí a Simur, que vivía en una de esas casas y empezamos a compartir, pero se dio Maru, que era una amiga con la que yo vivía, fue más el nexo. Y ella es una de las creadoras también del Mamut, que estuvo pocas fechas y después se fue, pero fue como la que nos conectó a Simur y a mí. Y eso, no éramos amigos ni nada, ¿viste? Como, che, yo escribo, vos también, los 3 escribíamos y teníamos ganas de hacer algo distinto. Y ahí empezamos como a conectar. Claro. ¿Cómo aparece la poesía en tu vida? ¿Cuándo empezás a escribir? No tengo tan en claro cuándo. Siempre fue algo que me atrajo la escritura y la creatividad ahí como en las palabras, ¿viste? Como darle también belleza a un texto, como que sea atractivo. Eso, adolescente, me acuerdo que buscaba las letras de las canciones, me fijaba cómo rimaban, ¿viste? Claro. Como que fue algo que siempre me atrajo y empecé a escribir ya, creo que un poco más cuando fui ahí a la escuelita, que nada, teníamos como escritura, redacción, como todas materias así, que me sumergieron un poco más en eso. Y el primer Mamut, ¿cómo lo lograron? ¿Viste esa foto que el primero decís lo chiquitito y como lo incipiente que era todo algo, de algo que después va evolucionando y va tomando fuerza con el tiempo? Que si tenemos que hacer un paralelismo entre esa primera foto y ver como los puntos de quiebre que tuvo el Mamut hasta hoy, ¿no? Sí. Y la primera fecha fue en el jardín de mi casa, de esta casa que te digo que vivíamos con amigos, y éramos, no sé, poner que 30 personas, una cosa así. Pero eso, como muy entre amigos, che, vamos a hacer esto, ni idea. No es que lo teníamos planeado, que va a seguir, ¿viste? Va a continuar en el tiempo. Y la primera fue ahí, en ese jardín. Y ya ahí tenía los elementos como fundantes de lo que es hoy. Sí, tenía, la poesía, estaba la parrilla, que unos amigos estaban ahí haciendo unos choris, y había un DJ también. Claro. Bien. Sí, eso estaba. Era poesía choricumbia, el lema en ese momento. Después lo tuvimos que cambiar. ¿Lo tuvimos que cambiar? Bueno, no fue que tuvimos, pero cuando hicimos en 2022, hicimos la primera gira por Europa, dijimos, bueno, nadie va a entender qué es el chori, la cumbia, y le pusimos como poesía, parrilla, perreo, como un poquito más accesible. Está bien. Qué bien. ¿Y cuáles fueron los puntos por ahí, los saltos que dio el Mamut para llegar a donde está? Por ahí 2 o 3 fotos de esos momentos de quiebre que decís, acá dimos un saltito importante. Y yo creo que... o para vos en lo personal, por ahí, tipo, no sé, el día que vi en el público a tal persona dije, opa, está cobrando otro vuelo, no sé. Sí. Yo creo que hubo algo fuerte como post pandemia, que como el Mamut siempre intentamos hacerlo al aire libre,
también la gente venía como de estar aislada. Claro. Y tenía como, estaba sedienta de eso, de aire libre, ¿viste? De sol. Encima el mamut siempre arranca de día. Entonces creo que eso fue como un quiebre, como que la gente como que se acercó bastante por eso, el horario y que sea en exterior. Entonces creo que ese fue un quiebre, como se empezó a hablar más masivo y fue tipo, bueno, acá está pasando algo, ¿viste? Como le empezamos a dar, o sea, tomarlo como, no más en serio, porque siempre lo tomamos en serio, pero vimos que podía crecer mucho. Eso post-pandemia que haber sido 2022, 2021, 2022. 2021, sí, Okay. Fines de 2021 me parece. Se me mezcla un poco porque hubo varios. Sí. ¿Viste? Y el primero en el patio de tu casa de 30 personas, ¿cuándo fue? 2018, Okay. Noviembre de 2018. Okay. Y en la pandemia nosotros no hicimos nada. Claro, se frenó. Sí, como que siempre, por ahí, viste, nos escribían y nos pedían que hagamos como un mamut virtual y esas cosas, pero nosotros siempre fuimos como más de lo presencial y lo analógico. Claro. Entonces no la veíamos, la verdad, no nos entusiasmaba. Claro. Y la productora detrás del mamut se llama La Diosa Diana, que me cuesta mucho decir eso La todo Diosa junto. Diana. Sí, y algo del Diodia que me complica. Sí. Y han hecho otros proyectos, han tenido otros proyectos. Sí. ¿Querés contar un poquito de eso también? Sí, hicimos en un momento, bueno, también durante la pandemia hicimos revistas, una nuestra que se llamaba El Pangolín. Que siempre nuestros proyectos tenían nombres de animales, el mamut, el pangolín. Hicimos otra revista que nos convocaron un grupo de cocineros que se llama Cardumen también, que fue ahí también por el lado de los animales. Entonces tuvimos como un momento de estar como bastante inmersos en eso, como en revistas, metiéndonos en imprentas, ¿viste? Como un mundo nuevo estuvo copado. Y también hacíamos recitales, como cosas chiquitas, como siempre buscando locaciones nuevas o extrañas, que siempre nos parece que es algo que está bueno. Pero bueno, hubo un día también que dijimos, che, el mamut nos come demasiado tiempo, enfoquémonos 100% en esto. Claro. Y cuando vayan saliendo cositas veremos si las agarramos o no. Y bueno, hoy estamos con algunos proyectos en paralelo, pero el mamut siempre es como la prioridad. Sí. ¿Qué consideras que hace único al mamut? Y yo creo que lo que tiene el mamut es como esos picos que tiene por ahí el éxtasis de estar bailando, dándolo todo, y el otro extremo de la poesía, la gente sentada en silencio, le pedimos a la gente que no hable, como que hay algo de eso. Digo, a la gente nueva le llama mucho la atención que te digan, che, tenés que callarte en este momento. Yo creo que eso lo hace único, como esos dos extremos del éxtasis y la escucha, creo que es lo que lo diferencia. Sí, re. ¿Qué considerás que fuiste desarrollando en estos años que por ahí cuando arrancaste alguna cualidad o como rubro, tarea específica, decir, che, cuando arranqué era un queso con esto y hoy en día la verdad que lo domé? ¿Qué fuiste desarrollando en estos años? Y a mí siempre me costaron mucho los números, los Excel, las planillas. Sigo siendo medio un queso, pero no digo que lo domé, pero me acerqué mucho. Sí, como toda esa parte siempre me costó y es la que trato de evitar, ¿viste? Claro. Como por suerte hoy el mamut creció y hay alguien que lo hace. Claro. Y de hecho cuando entro a ver un Excel de esa persona, es tipo, hizo una obra de arte, ¿viste? Con colores, todo, como que digo, no, jamás podría. Como todo ese lado más duro me cuesta mucho. Por ahí lo mío es más como el lado más artístico de la curaduría. ¿Cómo fue el proceso de ir como entendiendo la complejidad de monetizar un proyecto así? Que cuanto más autogestivo y más cultural es, más difícil en general es de monetizar. ¿Y qué pasos fueron?
¿Qué pasos clave fueron dando en ese sentido? Sí, al principio costó mucho, fueron muchos años de invertir Claro. y no ganar nada de plata, como cada uno está con su trabajo en paralelo, y el mamut era algo que llevábamos ahí de la mano, pero sin ningún tipo de ganancia, o lo que veíamos era para repartir con Claro. los que participaban y colaboraban para que se sostenga. Y también nos costó porque, por más que hoy por ahí el mamut creció mucho, siento que siempre fue y sigue siendo como algo medio de nicho. Entonces cuesta la masividad. Y yo creo que el quiebre ahí fue también cuando nosotros cedimos y medio que decidimos dejar de... No sé, como había algo también medio nos sentíamos como más revolucionarios, ¿viste? Como más de lo contracultural, y dijimos, che, bueno, está buenísimo, pero si queremos que se sostenga hay que buscar otra manera, y ahí también se empezaron a sumar marcas, sponsor, que es lo que te da también. ¿Cómo es en un lo poco más de concreto cintura. eso? O sea, lo entiendo perfecto en lo conceptual, esta cosa más, sí, más purista o más del antisistema, ¿no? Como de mantenerte en los márgenes y no transar con... y en lo concreto, ¿en qué se le jugó? ¿En las marcas? Esto antes no había marcas. No teníamos Instagram, Claro. tuvimos recién en 2022, hicimos el Instagram del Claro. mamut, o sea, 4 años después de que arrancamos. Claro. Y lo hicimos por lo mismo que tuvimos que cambiar, como contaba antes, como el lema del mamut, por la gira en Europa. Como dijimos, bueno, vamos a Europa, tienen que ver algo de lo que hacemos, Claro. porque si no nadie va a confiar en nosotros, ¿viste? Si no ve qué es Totalmente. lo que hacemos. Sí, sí, sí. Entonces creo que iba medio por ahí, que a su vez fue lo que nos dio como un piso y una identidad. Como que el mamut era de boca en boca. Si querías Claro. venir te tenía que enterar, no sé, porque un amigo ya fue y te decía, che, vení que está buenísimo, y Sí, se armaba medio ahí. Pero bueno, esa identidad también nos costó soltarla. Claro. Y hasta el día de hoy nos cuesta separarnos un poco de eso, pero... ¿Cómo es eso? A ver. Y nos cuesta mucho, también de la mano de lo que hablábamos antes, como el hecho de, no sé, cuando tenemos que subir el valor de las entradas porque no te dan los números, por ejemplo. Claro. Es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros. De hecho, creo que los primeros 5 años no cobramos entradas, Sí, me acuerdo o entradas que era. con un alimento no perecedero, que después lo llamamos un comedor. Como que siempre tuvimos ese lado, y cuando dijimos, bueno, para que siga sucediendo vamos a tener que tomar algunas medidas. Claro. Y siempre nos cuesta muchísimo. De hecho, estas semanas estamos también charlando estas cosas porque digo, es algo que lamentablemente hay que hacer y hay que acomodarse, y si todos los precios suben, bueno, hay que Sí, sí. también reacomodarse, pero todo eso nos cuesta mucho. Son los dos muy parecidos ahí con Simón. Sí, en ese ¿Hay un aspecto, tercer socio? Sí, se sumó, post primera gira en Europa, se sumó Gerard, que cumple un rol como más de manager o productor, ¿viste? Y logística, como es alguien más grande con mucha experiencia. Sí, tipo, laburó con Los Redondos en los 90, Claro, como claro. muy metido en esa hace años. Y sí, él se sumó Buenísimo. a mediados de 2022. ¿Y de qué forma les cambió positivamente? Y creo que profesionalizó un poco toda la estructura que teníamos. Nosotros trabajábamos, lo conocimos porque él programaba en Siranush, ¿viste? Y nosotros empezamos a hacer el evento ahí, y empezamos como a llevarnos bien. Él flasheó con el mamut, Claro. le encantaba lo que se generaba, no lo podía creer. Y después se fue ahí y nos dijo, che, yo estoy como para seguir acompañándolos. Y dijimos, bueno, dale, se dio como muy naturalmente. Y él contó lo que ya traía, ¿viste? De experiencia, lo sumó al mamut y nos guió bastante en esos Claro, momentos. claro. Estuvo bueno. ¿En qué sentís que se complementan con Simur de forma piola? ¿Y en qué se... No, lo contrario, digamos. ¿En qué no macheamos? Claro. ¿Sabes que nunca discutimos? En todos estos años jamás Mirá. tuvimos como una discusión y nunca el otro le levantó la voz, ¿viste? Como...
siempre, yo creo que hay algo también de que lo que te contaba al principio, como nos conocimos casi que siendo compañeros de trabajo, obvio que ahora tenemos una amistad, pero es como un vínculo muy, muy único, como no es una amistad tradicional, que por ahí te contás todo, ¿viste? Como que nosotros sabemos que compartimos el mamut y yo sé que es la única persona con la que puedo hablar todo el tiempo de eso, que no se va a aburrir. Entonces creo que macheamos mucho en eso, que nos sentimos cómodos y nos respetamos y siempre por ahí, si uno tiene una opinión, viste, el otro capaz no coincide tanto, no sé, pero ves el entusiasmo en el otro y decís, bueno, dale, probemos y vemos, la idea como... ¿no? Banco tu entusiasmo, ¿viste? Está bueno. Yo creo que eso es algo como muy sano que se da y que siempre lo tenemos a mano y que no macheamos, la verdad que no hay mucho, porque ahora, o sea, como ese grupo de amigos que te contaba que nació cuando, previo a que exista el mamut, sigue estando y compartimos grupo de amigos y todo, y no hay algo que no macheemos, la verdad. Por ahí, no sé, sí, intereses, como yo por ahí, no sé, en mi vida como voy más por un lado y él por otro, pero digo, no es que no machamos, no está esa... ¿Qué es el mamut y qué no es el mamut? El mamut, este año estamos en una de hacernos cargo de lo que creemos que somos, y para nosotros el mamut es el evento de poesía más grande del mundo. Creo que eso, ¿viste? Como que es algo que pudo en su momento como marcar una tendencia en un lugar donde no existía por ahí algo parecido. Entonces, al ser como los primeros, creo que, nada, como que tenemos que hacernos cargo también de que estamos llevando una bandera y seguramente, no sé, capaz en 2 meses aparece algo parecido y es mejor que el mamut y nos supera y está buenísimo, pero al ser los primeros creemos que tenemos una responsabilidad. De ahí de ir como allanando un poco el camino. Así que estamos en esa. ¿Y qué no es el mamut? El mamut no es una fiesta, como no es, porque por ahí mucha gente se acerca al mamut solo o sea, tiene una parte festiva, pero no es una fiesta, ¿viste? Que vos vas de joda, como tenés que entender también como... Sí, lo que decías antes, la parte de la calma, claro, la escucha. como el diseño que le quisimos dar a la experiencia, por decirlo de una manera, como está todo bastante pensado y tenés que bancarte también una hora sentado sin hablar con tus amigos, ¿viste? Y si hablas, viene alguien y te dice, che, ¿pueden callarse? Con mucho amor y respeto, ¿no? Se lo dicen, no así tan directo. Pero no, creo que no es eso, no es una fiesta. El mamut fue... como escenario o primer escenario de un montón de personas que escriben y que hacen poesía. Dirías que... quiero preguntarles por el proceso creativo de eso. Y dirías que eso es lo que de las cosas que más te emocionan. O sea, ¿qué es lo que más te emociona o te convoca del impacto que genera Mamut? No sé si está en la posibilidad que le das al que lee o del otro lado la gente que escucha o, bueno, podría ser ambas, ¿no? También. Sí, yo creo que sí, que son ambas. Obviamente hay como en la curaduría que hacemos de los line-up y la artística que convocamos fecha a fecha, buscamos diversidad y por ahí gente más experimentada, también nos gusta mucho que vaya gente que nunca leyó en ningún lado. Y esa creo que es una de las cosas que más me gusta, ¿viste? Como generalmente están muy nerviosos porque leen adelante un montón de gente, cosas que por ahí anotaste tirado en tu cama llorando, ¿viste? Sí. No sé. Pero el post siempre es como muy bueno, ¿viste? Como que hay como muy buena recepción de esas personas. Y también lo que más me gusta, creo que de esto que me preguntás es cuando ves que alguien la rompió y que el público, ¿viste? Ovaciona y vienen y te dicen, che, qué bien que estuvo no sé qué. También está bueno porque decís, por ahí te lo recomendó alguien hace un montón y, ¿viste? Lo tenés ahí y lo terminás convocando cuando ves que calza, ¿viste? Justo como una pieza dentro de esa artística que armaste. Claro. Entonces como curador, ponele, o quien arma la artística con Simur, lo armamos. Es satisfactorio, eso está bueno. Recontra.
Toti, te voy a preguntar 3 características que te describan. Yo intento, en base también a experiencias que tuve en lo laboral, que era muy clásico también por ahí de otras generaciones, como viste el destrato o en medio de la vorágine de un evento, viste, hablarte mal. Yo algo que siempre intento es tener como respeto, aunque estemos, viste, a 1000, pedirte por favor y decirte gracias, viste, como si te pido algo. Como eso me parece algo que me sale y estoy siempre atento a no sé, a hacerlo, y si puede ser que alguna vez por ahí, viste, uno en el apuro no lo lleve a cabo, pero bueno, está bueno también después pedirle disculpas, pero siempre el respeto. Creo que otra característica puede ser como la calma o la templanza, como que lo comprobé también en base a cosas fuera de lo laboral que me tocaron vivir como muy extremas y yo pude mantener la calma. Entonces me di cuenta que era una característica mía natural y llevarla a lo laboral me viene muy bien. Como también esto que hablaba recién del apuro del evento, de che, hay que solucionar esto, que pasó tal cosa. No sé, como que creo que siempre estar calmo es la mejor opción. Y después, otra característica, yo creo que es como ser como abierto también a incorporar a amigos, ¿viste? Al proyecto. Como siempre están por ahí mal visto, ¿viste? Trabajar con amigos. Y yo, no sé, siempre tuve buenas experiencias y no sé, me deja tranquilo saber que tengo a gente que conozco de otro lado, que me quiere, que yo la quiero y que si tengo que pedirle una mano en algo me la va a dar. Creo que sí, que esa apertura es algo que me caracteriza. ¿Sos de confiar? Sí, confío, me cuesta un poco delegar, estoy como ahí en ese proceso de relajarme, pero sí, confío. Cuando por ahí me demuestran que puedo confiar, confío, sí. ¿Podés, sabés, sentís que te tomás el tiempo, la extensión de pedir las cosas como vos querés y ¿viste? De sabés pedir o sos más de ir a hacerlo vos porque... No, me sale pedir, sí. Sobre todo a esta gente que te digo que son más cercanos, como que por ahí como la línea ahí más directa sí son bastante amigos. De hecho, como por ahí Diego, que es como el productor general del Mamut, es como ahí quien está durante el evento a cargo de todo y atento a todo. Y yo, si está él, sé que me puedo relajar. Hasta inclusive va a resolverlo mejor que yo. Bien, qué clave. Entonces, eso, como que sé que me rodeé de gente que hace las cosas mejor que yo en muchos aspectos, entonces me quedo tranquilo. Bien, está buenísimo. Como en Yuki siempre decimos que el emprender no es una línea recta porque tiene sus vaivenes y sus sub y bajas. Y creo que, bueno, más en un proyecto donde lo monetario, lo económico no fue la punta de la lanza, como es el caso de Mamut. ¿Hubo algún momento donde, ya sea por algo personal o a nivel personal o en el proyecto, dijeran, no, bueno, basta, esto es imposible? ¿Viste? Como ese momento de decís, ya está remando, se leche, ya está. O sea, ¿cuánto más se sigue, no? ¿Te pasó alguna vez de medio de perder la esperanza? Creo que me pasó a mí más como individualmente, no nos pasó a nivel sociedad. Como que a mí me pasó, pero nunca se lo dije así, como mirá. Por ahí yo, viste, como que sabía, yo sé también que tengo momentos que por ahí tengo una idea y que tengo que dejarla, viste, como que se aplaque, porque sé que en realidad no es lo que quiero, viste, como pensé, bueno, no sé si estoy para seguir con el Mamut, viste, por ahí tengo que ir como a otro proyecto que me dé más seguridades pero bueno, siempre poniendo la balanza, es como es nuestro proyecto, como nuestro hijo, el Mamut, y quizás solo era que necesitaba que hoy
lo pude hacer por suerte y tengo como otras actividades, pero digo, necesitaba como desafíos, ¿viste? Como profesionales, como ya sé que en Mamut lo hacemos, nos sale bien, por suerte está creciendo, siempre hay cosas que retocar, como que nosotros lo vemos como nuestra obra, el Mamut, y que es como una pintura que estás todos los días dándole una pincelada, ¿viste? Como que eso lo tenemos siempre muy presente y estamos atentos. Pero también hay otra parte mía que necesitaba como un desafío profesional, decir, che, bueno, esto sé que lo puedo hacer, quiero probarme en otro lado. Entonces yo creo que era más por ahí que en un momento pensé en dejarlo de lado. Pero, a ver si logro transmitir esto que quiero preguntarte. Con lo que se te ve de calmo, de no ansioso, quizás me decís soy re ansioso, pero no se percibe. Y esto que nos contás de que al Mamut siempre le fueron dando como ese corte, entrada gratuita o que se cobre lo menos posible y que no... O sea, está claro que no es un modelo de negocio que busca el retorno económico, digamos. Para alguien que lo ve de afuera, puede ser un tío que no entiende, ¿viste? Como... sí. Y te dice, pero pibe, ¿de dónde está tu ambición? Sí. ¿Qué le decís? No, yo creo que mi ambición está un poco en lo que decía antes de que el Mamut nace también como de la poesía, que es un nicho, y mi ambición es que ese nicho se expanda muchísimo, como poder llevarlo a otro nivel de masividad y de llegada, y que, o sea, vos del Mamut, si estás como dispuesto a comerte el flash, te podés ir con una buena data, ¿viste? Como de alguien que está leyendo y, ¿viste? Y te marca en algo. Entonces creo que va por ahí, por poder expandir, ¿viste? Y ir sembrando la poesía como por distintos lados. Creo que es eso lo que siempre tuvimos ahí. Hermoso. Como motor. Me hace pensar en una pregunta, no para hacerte a vos, sino como de vida, que es dónde o cómo se mide el éxito de las cosas, ¿no? O sea, como hay un modelo exitista que tiene que ver con con el dinero, con la riqueza de ese tipo, y esto que la ambición de uno sea que la propagación de la poesía en la cultura actual es algo que sin dudas va a otro ritmo y en otro ángulo que no necesariamente va a llegar al rédito económico exponencial, ¿viste? Sí, sí, nosotros... Pero no por eso deja de ser ambición, a eso iba. No, sabemos que vamos por un carril más lento, pero vamos, ¿viste? Y obviamente queremos ganar plata con el Mamut, y cuando ganamos, la fecha que ganamos más plata, estamos recontentos, pero entendemos que no va tanto por ahí. Sí, no sé, yo creo que el éxito nuestro no sé, que funcione se debe a la paciencia también, y entender que estamos yendo por un camino que no es por ahí el de, no sé, otros proyectos similares como Fiesta, y eso creo que es otro carril más rápido. Claro. Total. ¿Qué valores son innegociables para vos? Y el respeto, que es un poco lo que decía antes, creo que es innegociable. Tener en cuenta también como la diversidad es muy importante. Y después eso, como la escucha, ¿viste? Es como muy relacionado al Mamut, parece, pero digo, la escucha también con tu equipo, con un amigo por ahí, ¿viste? Te marca algo y como, no sé, a mí me pasa por ahí alguien muy cercano me dice algo, capaz no lo tengo tan en cuenta, como estoy todo el día como es una cosa más de la que me venís diciendo, me cuesta, ¿viste? Pero creo que la escucha es algo muy, muy importante. Sí. ¿Cuándo sentís que estás en
en tu elemento, que estás ahí fluyendo de una manera muy, muy particular o muy única? Yo creo que es cuando estamos por ahí, en este momento que te decía de buscar nuevas ideas o de retocar la obra, ahí es cuando más me siento más pleno, ¿viste? Cuando por ahí nos podemos sentar y decir, che, y si empezamos a hacer esto en el Mamut, le buscamos la forma, o no sé, por ahí desde la comunicación también, ¿viste? Como encontrarle la creatividad a eso, que a nosotros nos cuesta porque no es que somos, yo tengo 34 años, Simur, no sé si 36 o 37 también, como que no es que tenemos por ahí lo digital, ¿viste? O la tecnología tan a mano. Claro. Somos más bien analógicos y creo que lo que más nos gusta es eso, ¿viste? Como la parte creativa y donde más fluye y se genera algo en el aire. A mí es lo que más me divierte, sí. Porque también charlábamos cuando preparábamos la entrevista que hay algo del proceso creativo, o sea, de cuando uno es creativo que teme un poquito a la repetición de sí mismo, ¿no? Como, o a la copia, por ejemplo. Como que es algo que les ha pasado de tener que ajustar algo por miedo, o por ahí es una sensación, más el miedo a la repetición o a que te copian, ¿no? Sí, la repetición, no sé si es miedo, pero siempre tenemos presente que no tenemos que caer en eso. Nos ha pasado por ahí de volvernos un poco repetitivos en algunas cosas. Creo que las pudimos modificar a tiempo, pero yo siempre, como dentro del arte, el término como robar, lo tengo como muy presente, robar ideas y juntar 2, 3 ideas que me gustaron y ver qué nace de eso, ¿viste? Como, sí. Siempre lo tengo presente y no lo veo como algo malo para nada. Sí, justo el otro día leí una frase, no sé de quién, pero como decía como que ya todo fue dicho, pero mucha gente no lo escuchó, ¿viste? Entonces está bueno decir todo de nuevo. Como que tampoco hay que tenerle tanto miedo, me parece, a la repetición o a captar una idea de otro lado y ver cómo le das una vuelta de rosca. Total. Lo tenemos presente, que no hay que repetirse, pero creo que no le tenemos miedo a eso, particularmente. Sí a otras cosas, pero eso no. Bien. ¿Dónde te alimentás creativamente? Últimamente empecé a abrirme más y me alimento mucho de conversar con colegas, pero también intento conversar más con gente que yo admiro, como poder, viste, mirarla como un poco desde abajo, como como más como un admirador. Me pasó hace poco también que tuve una conversación con alguien que admiro, que me encaró el tipo, che, ¿te puedo decir algo de Mamut? Y estuvimos 1 hora y media hablando. Él me empezó a decir cosas del Mamut y yo estaba como escuchándolo y estuvo buenísimo y fue como muy estimulante que alguien que vos respetás tanto te diga cosas lindas y cosas que por ahí pensaba que podíamos mejorar. Total. Entonces yo, como a partir de esa conversación, me di cuenta que está bueno abrirse y conversar todo el tiempo, no tanto con todo el mundo, pero digo, los que por ahí tenés más cerca, como tus amigos, ya, no sé, para ellos el Mamut van hace 5 años, 6 años, entonces no es tan novedoso. Y siento que ya me dijeron todo lo que tenían para decirme, pero por ahí con gente nueva y que admirás, ahí se da algo. Animarte a exponerte un poquito también, porque la opinión de esa persona que admirás, no quiero ni preguntarle qué le pareció y qué cambiaría, porque viste a veces te da vértigo la respuesta, ¿no? Sí, además me agarró medio sorpresa y yo me quedé medio apichonado. ¿Quién era? No sé, es medio hater, no sé si va a creer que lo diga, pero lo voy a decir de última después, seguita. Con Guido, de Un Muerto Más, que para mí él es hoy de las personas que mejor lee lo que pasa y las redes y la generación que lo sigue, como lee muy bien a su público y tuvimos un match ahí muy fuerte a través del Mamut. A él le encantó y empezamos a conectar desde sus participaciones en el Mamut. Así que sí.
¿Cuándo sos tu peor enemigo? Y yo creo que soy alguien más bien parco y que me encierro mucho. Y creo que soy mi peor enemigo en esos momentos, que me pasa cada 2 días más. Es como ¿Que te muy, encerrás? me ¿Qué encierro. ¿cómo Sí, se me dice? encierro y por ahí no exteriorizo y me quedo ahí carburando, enroscado con una pavada. Ahí soy mi peor enemigo. Y lo noto por ahí, viste, pasan unas horas y lo suelto. Y es ¿por qué estuve tantas horas con esto? ¿Viste? Claro. ¿Por qué no lo dije a los 10 minutos? ¿Sos Pero además cabeza dura? Sí, o sea, en lo laboral no tanto. Claro. Pero en mi En lo vida, personal, sí. sí, un poco sí. Esa es una combinación compleja. Sí. Encerrarse y ser cabeza dura, como listo, ya está. Que alguien lo traiga de la, Y tengo de la muy casa del árbol. Sí, como soy muy tímido también, entonces como que no quiero incomodar a la otra persona diciéndole algo, entonces Claro. pienso cómo decírselo y por ahí tardo una semana en empezar cómo decírselo. Ay, que me río porque yo soy tipo, creo que lo opuesto. Todo lo contrario. Lo contrario. Te pasa yo soy y lo más a los 2 segundos lo lo más, decís. sí, lo más frontal. Yo no me puedo quedar sin decir algo que estoy pensando. No me puedo ir a dormir prácticamente peleada con alguien que quiero. Y bueno, y muchas veces sale sin filtro, digamos, como que va. Obviamente que trato de pensar de la mejor manera, pero Claro. no demasiado. O sea, me parece que. No, está buenísimo, me encantaría. Sí, bueno, a mí también me encantaría a veces pensarlo más. Un punto medio, capaz. Claro. Toti, para ir cerrando, una mente creativa que admires y por qué. A mí, bueno, me pasa mucho, bastante en línea con lo que fuimos hablando, que por ahí admiro más como a gente cercana que conozco como sus procesos y sus limitaciones y cómo se sobrepone a situaciones más que, no sé, gente famosa. Como Claro, ahí no sé lejana. qué decirte, Sí. porque medio que no tengo a alguien ahí que tengo como un ícono. Pero sí hay mucha gente como artistas que los puedo nombrar porque son conocidos, creo, y muy buenos, no sé. Me pasa con, no sé, en el mundo más gastronómico, por ejemplo, con Manuela Donet, que es alguien que también siento como un privilegio en poder compartir con ella, de hecho participa en el Mamut, y es alguien que hace años y años lleva a cabo algo que hoy está muy en auge, pero que en ese momento no tanto, como el veganismo y los hongos, Sí. Y que tiene una identidad muy clara, y para mí eso es muy importante. Entonces me pasa eso, como mis referentes, capaz es gente que tengo cerca. Está buenísimo. No sé, otro puede ser Mart Aires, que es muralista, como creador en general, y también como tengo la suerte de compartir con él, y a mí como que siempre estoy muy atento a no perder de vista el privilegio que tengo de compartir con gente que admiro. Como que creo que lo mejor que me dio el Mamut, como acercarme a esa gente. Toti, ¿qué le dirías al Toti de los, no sé, 14, 15, 16 años? ¿Qué le dirías? No sé en qué andabas en ese momento, pero ¿qué le dirías? Y andaban cualquiera, seguramente. No, le diría que confíe, que arriesgue, sobre todo. Que no se deje llevar tanto también por sus presentimientos, ¿viste? Como a mí muchas veces me jugó en contra, ¿viste? Como mi presentimiento, mi vergüenza, mi miedo, ¿viste? Como me dejaba quieto. ¿Te paralizaba? Sí, me pasó mucho y me sigue pasando. Ahora con el tiempo lo fui aplacando un poco, pero eso, que se anime y que pueda buscar como una mano amiga, ¿viste? Como por ahí de lo que yo carezco, poder buscarlo en un compañero y ir, ¿viste? Como para adelante.
Viste que hay gente que encuentra el sentido como lo que quiere hacer, como esa cosa más, el fuego ese, muy de chico. Y siento, decime, corregime, ¿vos sentís que lo tenías en ese momento y por ahí no te animabas a reconocértelo a vos, o que apareció más adelante? No, apareció más adelante. Claro. Sí, sin duda. Porque debe ser bastante... debe ser muy... ¿cómo se dice esto? Angustiante no encontrarlo. Digo, en un momento también donde, bueno, se nos pide que sepamos un montón de cosas, que tengamos como esto más dirección, ¿no? Como más hambre. Cuando no lo encontrás, no sé, pienso en lo que hablabas de la exigencia de tu viejo y la desesperación que te debe haber quemado la gorra también. Sí, un poco sí, y sentía que lo decepcionaba también, claro. Un poco, ¿viste? No encontrar un camino, ya todos mis hermanos son médicos, arquitectos, claro. ¿viste? Están todos ahí como muy decididos. Sí, muy académicos también, ¿no? Y vos... Y yo nada que ver. Nada que ver. Entonces creo que por ahí tenía cierta incomprensión, ¿viste? Pero sí, tardé mucho y no sé, tenía 25 años, ¿viste? Y no me imaginaba, no podía proyectar. Y eso era bastante desesperante. De hecho, empecé a trabajar como en el restaurante de un amigo, ¿viste? Como me fui de esta agencia de comunicación que hacíamos eventos que te contaba al principio, y ahí arrancó el mamut, ¿viste? Como por ahí frené, ¿viste? Como que pude como hacer un paneo más general y ahí recién lo fui encontrando. Y después también me di cuenta que todo lo que fui haciendo lo llevé al mamut, hasta ese trabajo en el restaurante, y hoy el mamut tiene su parte gastronómica y yo mucho lo aprendí ahí. ¿Y qué sentís que pasó? O sea, ¿por qué sentís que te tomó tanto tiempo, quizás en relación a otros, ¿no? Que por ahí, como la expectativa es que uno sepa antes, la expectativa, no sé, social, cultural. ¿Qué sentís que pasó en tu caso? No sé, y la mayoría por algún motivo logra como por lo menos decir, bueno, es por acá, ¿viste? Sí. ¿Qué sentís que pasó en tu caso? No sé si en mi casa, sí, por ahí pasó que yo era como... Mis intereses eran muy distintos a los de mis hermanos, entonces me costó como encontrarme a mí y decidir ir en contra también de por ahí esa bajada. Y uno por ahí cuando no encuentra su camino, no sé, te inventás un poco un rol, ¿viste? Total. O no sé, un rol dentro de tu círculo. Y el mío era como... estar atento a mis amigos, ¿viste? Como estar siempre pensando, no sé, un amigo estaba medio triste, iba a la casa, tomaba mate, le escribía, al otro día le caía, no. Como estaba pensando por ahí mucho en el resto y no tanto en mí, y eso capaz era como postergar un poco lo que yo quería hacer. Claro. Eso me pasó mucho, no es que me quiera hacer el gran amigo, pero yo era algo, ¿viste? Cuando no te das bola a vos y entonces como que... Sí, lo muchas depositas veces en otros. Sí, muchas veces estar al servicio como respuesta tiene que ver con no hacerse, con entender primero lo que necesita el otro y no lo que uno necesita, ¿no? Sí. Y nada, eso lo pude ir como acomodando y también, nada, las dos cosas, como tampoco está bueno estar tan encima de alguien y sí como tener más tus momentos y decidir. Y creo que sí, me llevó un tiempo, pero por suerte, nada, llegó el mamut. Última, Toti. ¿Qué le dirías a alguien que está arrancando a emprender? Y un poco le diría lo que me diría a mí mismo del pasado, como que arriesgue y que se banque también los golpes, ¿viste? Que hay al principio, las decepciones, como una vez que creo que podés atravesar esos primeros momentos, que puede ser un año o pueden ser 5, no sé, pero creo que la perseverancia y la paciencia creo que es la clave también. Espectacular. Gracias, Toti. Por favor, a ustedes.
charla con Toti fue suavemente trayéndome algo que, a priori, me costó escuchar. Y es cuánto nos cuesta como cultura occidental tolerar y admirar los ritmos lentos. Algo que los orientales supieron hacer eje central de su forma de todo, a nosotros nos cuesta horrores. Los misfits, rebeldes y distintos que sobresalen son siempre los que producen más, a escala, los que hacen y generan, pero en el menor tiempo posible. Se premia siempre lo veloz, lo acelerado. Entiendo, el tiempo es finito. Sin embargo, no estamos habituados a reconocer un valor en el ritmo paciente, orgánico, el tiempo que lleva que ciertas cosas maduren más naturalmente. Nuestra mente ansiosa y resultadista lo entiende como lento, como perezoso incluso. Toti me trajo una energía de monje oriental, mezcladas con creencias remarcadas y fuertes propias de un rebelde que no tranza con el status quo. Su resistencia tiene que ver con no claudicar al ritmo eficientista, a la mentalidad productivista donde solo es exitoso si contiene el elemento de lo veloz. La rebeldía de Toti tiene que ver con no ceder a la vorágine que te pide demostrar todo ayer. Si no, estás tarde. Hay que resistirse a eso, con mucha inhalación profunda, con mucha convicción y autenticidad. También me trajo un mega elemento que está en todo lo que hacemos en Yuki, pero que nombramos poco: el entusiasmo. Y me hizo flashear que emprender, ser independiente o incluso trabajar es sin dudas un privilegio absoluto. Y tengo re poco presente que ese privilegio incluye y debe ser correspondido con entusiasmo. Ahora, llevémoslo un poquito más lejos e intentemos palpar algo de lo que Toti propone. Que el entusiasmo sea un elemento necesario para lo que uno hace o deja de hacer. Hacer con y desde el entusiasmo. Que el entusiasmo o la falta de sea un factor decisivo para tomar acción. Por momentos me parece lo más obvio del mundo y al segundo me parece un disparate total. ¿Vas a dejar de hacer algo o no avanzar en cierta dirección porque no te genera entusiasmo? ¿Está permitido ese nivel de permiso en la vida adulta? En la cultura del sacrificio se hace con y sin entusiasmo, con más o menos padecimiento, pero se cumple, se obedece. El deber ser prima y regirse por el entusiasmo parece descarado, infantil. No seas malcriada, Josefina. Ese es un chip que al menos yo tengo metido en algún lado de la médula ósea. Siendo ya una privilegiada, debo honrar ese privilegio con el compromiso de buscar y generar entusiasmo en lo que se haga, perseguirlo y cuando no está, arremangarse para encontrarlo. No conformarse sin más y exteriorizarlo en queja. Sabete privilegiado, comprometete con obtener y defender ese entusiasmo que te trajo hasta acá en primer lugar. Gracias por escuchar. Antes de que te vayas, ¿te copás calificando este episodio en Spotify? Nos reayuda. Gracias. Nos vemos pronto. Esto fue Circuitos Inusuales, idea original y producción de Yuki. Búscanos en redes como Yuki Culture. Agradecemos a Huerta Coworking por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción y el guión estuvieron a cargo de Gabriel Kirchuk y Janela Bornisen. Operación y edición por Julián Danel. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Janela Bornisen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Espaleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.